Dios grande? Bueno, ¿cuántos saben que Dios es grande? ¿Cuántos confirman con su boca que Dios es grande? Escúchame bien, ahora te lo voy a cambiar de esta manera. ¿Cuántos creen que tienen un Dios grande? Escúchame, porque tú has visto en mucho que Dios ha hecho cosas tremendas, pero tal vez no las has visto en tu vida. Pero hoy tienes que declarar: yo sé que mi Redentor vive, amén, y que mis ojos verán su gloria, que mis oídos escucharán las buenas nuevas de Dios en mi vida, amén. Declare en esta mañana que usted es un bendecido con toda bendición, que Dios tiene buenas noticias para usted, para su casa, para su familia, amén. ¿Sabes? El propósito de Jesús aquí en la tierra puede presentar las buenas nuevas del reino, escúchame, y Él dijo: yo paso por encima de todo lo que está pasando, yo puedo estar por encima de todo lo que tú estás viviendo, yo puedo pasar por encima de tus imposibilidades, de todas las pruebas que tu vida pueda estar enfrentando. Yo soy el Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú crees en mi nombre, yo te respaldaré en todo lo que emprenda de la mano mía. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Y el día que yo no esté en esta tierra, te acompañaré hasta que partas a mi presencia. ¿Sabes? Tú puedes caminar con la seguridad que día a día tu Redentor está ahí, que la mano del que vive para siempre te va a apoyar, te va a respaldar, te va a levantar cuando te caigas, amén, porque ese es el Dios al cual servimos, un Dios grande, bueno, que te ama con amor eterno, amén. Alguien que lo crea, por favor. Gracias, Señor, te bendecimos en esta mañana y declaramos que tu palabra es viva y eficaz y que cumplirá el propósito en cada familia, en cada padre que está en este lugar. Declaramos familias bendecidas, familias saludables, Señor, donde tú sanas los corazones, donde rompes, Señor, todo espíritu de contienda, de separación, de odio, de resentimiento, Padre, y traes tu amor, el perdón, la conciliación, Padre, el diálogo, Padre, el amor, Dios, para seguir caminando a pesar de los errores, de los fracasos, a pesar de las palabras, Señor, a pesar de las heridas, a pesar de que hay cicatrices en muchos de nosotros, Padre, pero creemos que de tu mano podemos restaurar lo que el enemigo ha querido destruir. Creemos que de tu mano tú vas a restituir todo aquello que en el camino tal vez ha quedado dañado, destruido. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti como familias y presentamos nuestro hogar, presentamos nuestros hijos, presentamos nuestra economía, presentamos los proyectos y todas las cosas que queremos hacer de tu mano, Padre. Dios, y te pedimos que en esta mañana tú nos hables, que tu palabra sea un bálsamo, Señor, sea un fuego consumidor, Dios, que sea esa espada de doble filo, Dios, para alinear nuestra vida a los principios de tu palabra. Señor, lo creemos y lo declaramos y desde ya te damos la gloria a ti y solo a ti, Señor. Amén y amén. Vamos, dáselo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar de los padres. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Padres y madres, o sea, ambas posiciones, padres y madres. Ok, ¿cuántos quieren algún día ser padres? Porque esta enseñanza no solamente es para los padres, para los que ya son. Esta enseñanza también es para aquellos que lo quieren ser. Recuerda que uno de los pilares que dijimos al principio de esta serie fue: te tienes que preparar mentalmente para lo que viene. Es una de las decisiones más importantes del ser humano, que es formar una familia. Y dentro de las cosas que tú te tienes que preparar mentalmente es que vas a dejar tu vida de soltera y un día te vas a convertir en la esposa. Un día vas a tener al hombre que tú soñaste, que le pediste a Dios,
y que Dios alineó a tu corazón. Amén. Y que un día tú vas a dejar el soltero, el galán, y te vas a convertir en un hombre, escúchame bien, aprisionado por el corazón de una mujer. Amén. Que te ama con amor intenso, que oró, ayunó, ofrendó y hizo muchas cosas para que tú estuvieras al lado de ella. Y te tienes que mentalizar para eso. Ni tú eres de otro y tú no perteneces nunca más a otro. Porque delante de Dios hiciste un pacto por toda la eternidad, hasta el día que estés en su presencia, de permanecer, de jurar amor eterno en las buenas y en las malas. Escúcheme bien, no solamente es en las buenas, sino también en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad, escúcheme bien, y en la escasez, cuando haya para el Buenavista y cuando haya para los grandes centros comerciales, y cuando no haya, escúchame bien, sino para comer algo ligero, escúchame bien, para ayunar días. Así sea, no por el Señor, sino porque la situación así lo amerita. En las buenas y en las malas. Y nos preparamos para eso. Pero uno de los pilares del cual hablamos es que te tienes que preparar mentalmente. Amén. Porque eso no es fácil. Escúchame, te puede dar una isquemia espiritual cuando te enfrentes a la realidad del matrimonio. Porque vas a conocer una persona distinta a la que conociste en el noviazgo. Vas a conocer un hombre totalmente diferente que conociste que aquel que te iba a visitar todas las noches. Aquel que se despedía, que llegaba con rosas y se despedía con claveles. Escúchame. Algunos en el noviazgo las mariposas se le movían. Pero en el matrimonio muchos me han dicho, pastor, se me mueve como los murciélagos. Digo yo que es una alegoría, tratando de decirme que no es fácil vivir en pareja. Pero te tengo una buena noticia. Es que Dios es un Dios, escúchame bien, que va de gloria en gloria. Amén. Y muchos que hoy estamos casados, de solteros, escúchame, repetíamos una oración y el Señor, dame una mujer conforme al corazón tuyo. Y muchas solteras, Señor, dame un hombre conforme al corazón tuyo. Y cuando Dios concede esa oración y el matrimonio comienza a transcurrir y a quemar sus etapas, de pronto muchos, por una diferencia, por situaciones difíciles, ya no decimos que es la mujer conforme al corazón de Dios. Y ya cambiamos nuestra opinión acerca de que Él es el hombre que es conforme al corazón de Dios. Y muchos comienzan a cambiar su oración. Señor, esto no era de parte tuya tal vez. ¿Será que yo tomé una decisión apresurada? ¿Será que yo debí ayunar? ¿Será que yo debí ir a donde el pastor, donde la pastora? ¿O yo debía esperar un poco de tiempo más? ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la etapa del noviazgo y otra cosa es la etapa del matrimonio. Pero como Dios es un Dios que va de gloria en gloria, y Dios siempre quiere lo mejor para ti. Lo que pasa es que a veces, cuando suceden cosas que uno no entiende, piensa que eso no es lo que más le conviene. Y uno piensa que en ocasiones Dios actúa de manera como injusta, porque he caminado en el propósito y en obediencia. Pero cuando uno se casa, tú tienes que esperar que Dios vuelva y te dé un ascenso y te promueva. Y es ahí cuando no solamente dejaste de ser la novia, la mujer que ha sido apartada para Dios y el hombre que se guardó para llegar en santidad al matrimonio, sino que ya llegas a ser el esposo, sino que ya llegas a ser esa idónea, esa mujer es ser, aquella que protege al varón, que lo ayuda, que lo aconseja. Entonces Dios dice, bueno, ya están preparados para ser ascendidos. Y llega la etapa de los padres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Okay? Y sabe, la etapa de los padres es totalmente diferente a la etapa del noviazgo. Totalmente, porque es que muchas a veces les toca terminar de criar en el noviazgo. ¿Cierto que sí? Aquel que le ha pedido a Dios. Yo he escuchado muchas mujeres, es que yo lo estoy terminando de criar. O sea, la mamá no hizo todo el trabajo en
soltero. Y hay jóvenes que se tocan con jovencitas que todavía están en esa etapa de que tienen un cordón umbilical ligado a su familia. Entonces le toca al hombre comenzar a trabajar en eso y lograr que haya algún tipo de independencia para lo que viene más adelante. Claro está, si hay alguna propuesta firme de formar una familia, pero son etapas en donde Dios te va llevando. Y sabes, son etapas que tienen que ver con el diseño de Dios. Amén. Porque el noviazgo habla de la amistad que hay que tener y que antecede al matrimonio. ¿Ok? Un buen noviazgo está formado de una buena amistad. Escúchame bien. Un buen noviazgo, un buen matrimonio te va a ser el resultado de una amistad que dio sus frutos. Amén. Ahora, cuando llega la etapa de ser padres, escúcheme bien. No es que usted tiene que comenzar a descartar la etapa de ser esposa. Cuando llega la etapa de ser padre, de ser madre, no puedes descartar el seguir siendo esposa. No puedes apartar esa labor. No puedes decir, es que dos cosas yo no lo puedo hacer. Porque ese es el diseño de Dios. Todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con la palabra. ¿Alguien me dice amén? Amén. Cuando llega la etapa del padre, no es que tú vas a decir, no, es que yo soy el proveedor, tú ocúpate de la casa. ¿Alguien me dice amén? Amén. ¿Cuántos varones hay aquí? Hace parte del rol que también Dios va a añadir a nuestras vidas. Amén. Míralo como una promoción. Dios te está promocionando y dice, ya has sido una buena esposa, ya estás preparada para formar una familia. Amén. Haré que tus lomos, escúchame bien, generen vida. Formaré una generación de este matrimonio, de esta pareja. Haré cosas grandes, y dentro de las cosas grandes que Dios va a hacer no solamente es bendecirte, sino también entregarte una generación bendita y poderosa para que tú la levantes. Amén. Entonces, mira lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis 1, verso 28, la versión Dios habla para todos, dice: y los bendijo Dios, tengan muchos hijos. Amén. ¿Cuántas mujeres atrapan esa palabra? Amén. Tengan muchos hijos. Lo dijiste muy rápido. Tengan muchos hijos para así probar el mundo, poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces, a las aves del cielo y a toda la criatura que se arrastra por el suelo. ¿Ok? Vamos a tratar hoy los deberes de los padres. Amén. Toca a alguien que esté cerquita, al lado tuyo, y dile: Dios te va a hablar en esta mañana. Amén. Si no hay nadie cerca, alcanza a alguien y dile: Dios te va a hablar. Escúchame bien. Las que no sean madres, dile: prepárate para lo que te viene. Amén. Al que todavía es joven, dile: prepárate, porque algún día Dios te va a alcanzar con esa bendición. ¿Ok? Uno no solamente se casa para formar una familia, para tener un vínculo con una persona, para tener intimidad. Uno no solamente se casa, escúchame bien, para tener una compañía. Y hablamos de las distintas etapas del matrimonio, y usted más que nadie las conoce porque las ha experimentado y las ha vivido. Uno también se casa, de acuerdo a la palabra, para formar una familia. Y dentro de la familia, escúchame bien, están los hijos. Amén. Están los hijos. Nadie se casa, escúcheme bien, para quedarse toda la vida sola con una persona a su lado. Porque si quieres una compañía, cómprate un perro. Escúchame, si quieres una compañía, invita a alguien a tomarte un café. Tú te casas, escúchame, para tener una familia, porque quieres y tienes el deseo como padre de ver una generación crecer al lado tuyo. Tienes el deseo como madre, escúchame bien, porque es el diseño de Dios. Dios creó a la mujer con un diseño, y es el de reproducirse. Amén. Multiplicados y fructificados, dice el Señor, dentro del diseño de la creación. Entonces, es muy acertado
es muy acertado el acuerdo bíblico, escúchame bien, pero a veces no es tan acertado el diseño de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabes por qué? Si Dios, dentro de lo que creó y dentro de lo que acordó en su palabra, te preparó, te capacitó, escúchame bien, y te dio todas las herramientas necesarias para formar una familia, ¿por qué muchos padres no cumplen sus responsabilidades? ¿Por qué encontramos muchos hijos, escúchame bien, quejándose de la ausencia de los padres? ¿Por qué hay muchos hijos que sufren a veces maltrato de los padres? ¿Por qué hay mucho abandono en familias que están formadas de una manera correcta? Y hablo del número de sus miembros. ¿Por qué muchas personas, siendo padres y estando presentes, sus hijos sienten la ausencia de ellos? ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sabes por qué? Porque no estamos cumpliendo tal vez el rol que Dios nos ha encomendado. ¿Sabes? Tuve la oportunidad en una etapa de mi vida de predicar en una iglesia, y ese tiempo me permitió Dios conocer a alguien y me invitó a trabajar en un colegio del norte de la ciudad. Y ella quería convertir del catolicismo al cristianismo el colegio, porque ella se había convertido. ¿Y sabe algo? Ella me dijo: encárgate de los niveles, los 3 últimos niveles, que hoy se dice 9, 10 y 11. Amén. 9, 10 y 11. Y me tocó darle charlas a esas personas acerca de una materia que se llamaba reflexiones. Se llamaba reflexiones. Y consistía en crear un método para ir en esa transición del catolicismo al cristianismo, y tratar de utilizar ilustraciones bíblicas que se identificaran con las situaciones que vivían los alumnos. ¿Sabes? Era un colegio de un estrato muy alto, nadie me prestaba atención la primera vez que yo fui. Pero cuando la psicóloga me dijo: vamos a crear una estrategia para despertar la atención de estas personas, porque ellos no conocen al Señor. Y ¿sabe? Comencé a ver la hoja de vida de cada uno de ellos, y muchos de los jóvenes, algo que era algo como en común, manifestaban la ausencia de sus padres, porque muchos eran empresarios y viajaban por el mundo, otros tenían mucho dinero y se ocupaban, a pesar de que vivían a nivel local en su propia ciudad, no tenían tiempo para dedicarle a sus hijos, y muchos se quejaban de la ausencia. Unos hablaban de soledad, otros hablaban de maltrato, otros hablaban de orfandad, otros hablaban de que papá y mamá parece que yo no existiera. Había muchos atenuantes aún en el comportamiento de ellos. O sea, me di cuenta que la prosperidad material no basta para alcanzar la felicidad. Y entendí que a pesar de que haya mucho afán y mucho deseo de alcanzar lo material y de alcanzar y de que Dios nos abra puertas para salir adelante, lo cual está bien, escúchame bien, eso no va a representar todo lo que tú necesitas para traer felicidad a tu familia, a tus hijos. Escúchame bien. Y es bien cierto cuando la palabra dice: no te afanes por las cosas materiales, porque mi Padre tendrá cuidado de todo lo que te haga falta. Escucha, ocúpate primero de los principios de la palabra, que ellos te van a ayudar, que aquellas cosas que tú deseas comiencen a ser añadidas en tu vida. ¿Alguien me dice amén? Entonces, es muy acertado acertar la dirección de Dios y hallar un buen hombre y hallar una buena mujer. Pero escúchame bien, tiene que ser bien acertado, o mucho más acertado, cuando ya has sobrepasado esta etapa y formas una familia. ¿Sabes? Tiene que ser muy acertado el cuidado que debes tener con aquello que Dios te ha entregado, porque Dios te va a demandar de aquellos que han salido de tus entrañas. Dios te va a demandar de aquellos que te ha entregado para que sean formados por ti, para que sean instruidos por ti. Escúchame, muchos padres le echan la culpa a sus hijos de todo lo que está pasando. No, pero es que ellos ya conocen lo bueno y lo malo. Tú eres padre no hasta una etapa de la vida de ellos. Tú eres padre toda la vida hasta que Dios te recoja de este mundo. Tú vas a seguir siendo la madre y el padre de ese muchacho.
delante de los hombres, pero primeramente delante del Señor. Ahora te quiero decir algo, no es que cambiaste de rol. Escúchame bien, no es que cambiaste de rol, es que ahora Dios te promocionó para algo mayor. Y es que yo no creo que pueda cumplir con estas cosas. Uno se casa para tener hijos, vuelvo y te lo repito, porque es el diseño de Dios. Y quiero que comprendas eso y tú te puedas salir de tu molde que muchos hemos creado en algún momento para evadir la responsabilidad, para decir yo no puedo cumplir con dos cosas. ¿Alguien me dice amén? Porque al mismo tiempo que tú le dedicas a tu trabajo, a lo que tú haces, también tu hijo o tu hija es merecedor de ese mismo tiempo. Vuelvo y te repito algo, Dios no te va a pedir cuentas de cuánto vendiste, de cuánto hiciste, de cuánta empresa gobernaste, gerenciaste. Dios no te va a pedir cuenta de eso. Eso basta y alcanza para el mundo. Eso basta y alcanza para alimentar nuestro ego y nuestro orgullo. Pero escúchame bien, a Dios no le alcanza eso. Porque tú te has convertido a partir del día que ellos llegaron a tu vida en administrador de algo que le pertenece a Dios. Amén. ¿Me dicen amén? Entonces, esta palabra que está en Génesis nos enseña algo, que la paternidad es el diseño de Dios. ¿Ok? O sea que es una responsabilidad que yo no puedo evadir. No hay manera de que la hagas cuando la palabra dice que la puedes cumplir. O que la puedes cumplir, no, que la tienes que cumplir. Ahora, Dios nos diseñó con el potencial de multiplicarnos. ¿Ok? Dios nos diseñó con la capacidad. Diga conmigo, yo soy capaz. Usted está declarando que usted es capaz. Usted está anulando la incapacidad. Usted está anulando las excusas. Usted está anulando el no puedo. Usted está anulando su manera tan indiferente de enfrentar su paternidad o su responsabilidad delante de Dios. Dios nos diseñó con la capacidad y la instrucción necesaria para criarlos. Es que yo no sé, es que yo nunca he sido padre. Claro, todos llegamos por primera vez a ser padre, pero eso no es una excusa. La palabra te llena, escúchame bien, la cabeza y la boca de todas las herramientas que tú necesitas para alinear a tus hijos. Escúchame, no hay otro manual más completo, escúchame, donde tú puedas encontrar los consejos, los mandatos, los alineamientos, la dirección, lo que tú quieras, escúchame, para decirle a tus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, por dónde debe transitar y por dónde no debe transitar, cuáles son sus amistades y cuáles no deben ser sus amistades. Escúchame, qué es tiniebla y qué es luz. Tus hijos necesitan conocer eso. Pero si tú no lo haces, el mundo lo va a hacer. Escúchame bien. Y no le va a hablar de Cristo, le va a hablar del pecado. No le va a hablar de luz, le va a hablar de tinieblas. Amén. Dígale que está a su lado, le están hablando. ¿Cuál es el patrón de Dios para los padres? ¿Cuál es el patrón? Porque hay un patrón de Dios. Yo quiero que entiendas y no me mires a mí, porque muchos han estado en consejería, entonces van a creer que yo estoy utilizando lo que me han dicho, no, o lo que yo he visto. El patrón de Dios para los padres, Génesis 43, 8 al 9. Quiero que te enfoques en esta pequeña porción. Entonces Judá dijo a Israel su padre, ¿ok? Estamos hablando de Judá, el hijo de Jacob, y le dijo a su padre: envía al joven conmigo, yo respondo por él. A mí me pedirás cuentas si yo no te lo vuelvo a traer.
y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Ok? Ahora, estas fueron las palabras de Judá cuando quiso persuadir a Jacob de que lo acompañara, que Benjamín lo acompañara a Egipto. Permítame hacer una aplicación. Egipto es tipología del mundo. Escúcheme bien. Judá, ¿qué le estaba diciendo a Jacob? Yo me comprometo, escúcheme bien, a llevarlo y a traerlo de vuelta. O sea, no voy a permitir, escúcheme bien, que él se quede esclavo en Egipto. Ahora, si Egipto representa el mundo, yo quiero decir algo de parte de Dios, porque muchos padres permiten que sus hijos toquen Egipto, escúcheme bien, toquen el mundo, permanezcan en el mundo, se acomoden a la costumbre del mundo, hagan lo que el mundo hace, escúcheme bien, y todo lo hagan delante de tus ojos y tú no digas absolutamente nada. ¿Alguien me dice amén? ¿Por qué tus hijos tienen que bailar la música del mundo? ¿Por qué tus hijos tienen que cantar la música del mundo? ¿Por qué tus hijos tienen que hacer lo que hacen los del mundo? O le falta identidad, que tú no se la has formado, o no tienes el valor suficiente para pararte en la raya y decirle: aquí se hace lo que mando yo. Amén. Alguien diga amén, por favor. Ahora Judá le dijo a Jacob: yo me comprometo. La pregunta que te quiero hacer: ¿estás tú comprometido con el diseño de Dios? ¿O es que tú te acomodas al diseño del mundo? Porque te tengo una palabra para eso. El apóstol Pablo dijo: no te acostumbres. No te acostumbres al mundo. Más bien, ve cambiando tu manera de pensar, para que de esta manera tú puedas conocer la voluntad de Dios. O sea, que de la manera del mundo tú nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Vas a hacer la voluntad del enemigo. Escúcheme. Y qué triste es que después de pasado el tiempo, cuando tenías las herramientas, cuando tenías la autoridad para gobernar, para instruir, para nutrir, para dirigir y para imponer tus decisiones, sea el mundo que le cambie la manera de hablarle a tus hijos, la manera de ellos hablarte a ti, la manera de ellos comportarse dentro del hogar donde tú debes gobernar. Amén. Alguien diga amén. Judá se comprometió, escúchame bien, y le dijo a Jacob: yo no voy a permitir que él se quede allá, yo voy a traerlo de regreso. Ahora, si tu hijo se equivocó, o si tú fuiste permisivo o permisiva, ¿qué estás haciendo para que él regrese? ¿Por qué no lo traes a la iglesia? Te pregunto. ¿Por qué no haces un ayuno en vez de orar por tu trabajo, para que Dios abra puertas, para que tu hijo esté aquí en la casa de Dios? Y no estoy molesto, sino que siento de Dios, escúchame bien, declarar esta palabra sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Me da rabia que el mundo se esté llevando a tus hijos y tú no hagas absolutamente nada. No sé cuántos Judás hay aquí, pero ¿sabe algo? Escúchame bien. Yo nunca he permitido, nunca lo voy a permitir, que aquello que Dios me entregó, escúchame bien, que aquello que Dios me dijo: tú vas a administrar lo que en este momento te voy a entregar, que aquello que Dios me dijo, esa es tu herencia, eso es lo que tú vas a dejar sobre la tierra después de ti. Escúchame bien, esta es la manera de yo extender mi palabra, de que otros conozcan de Cristo a través de tu generación. Yo no voy a permitir que Satanás, el mundo, ni nadie vaya a dañar lo que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo que iba a pasar con él. Amén. Eso no es legalismo.
Escúchame bien. Porque no se trata de vestir o de ponerse o de... No. Esto se trata de hacer lo que Dios demanda en su palabra. Los padres somos responsables delante de Dios por nuestros hijos. Escúchame bien. Y nuestros hijos van a hacer exactamente lo que somos nosotros. Y si tú eres una persona permisiva, tus hijos van a ser una persona permisiva con los hijos de tus hijos. Escúchame bien. Entonces lo que se va a formar va a ser un relajo en tu generación. Entonces, ¿dónde está la palabra? Mis bendiciones te perseguirán de generación en generación. Yo no sé cuántos quieren ver eso cumplido en sus generaciones. Pero escúchame bien. Yo voy a pelear, no sé tú, pero yo voy a pelear para que mi hijo y los hijos de sus hijos puedan ver cumplida cada promesa y cada palabra que Dios ha desatado sobre mi vida. Amén. Y usted lo tiene que creer. Usted lo tiene que declarar sobre ellos. No importa en qué momento y en qué etapa está. Que no te importe si el mundo... ¿Sabes para qué te digo esto? Para que despiertes. No trato de señalarte ni de acusarte de lo que está pasando. Lo que trato es de que te actives y despiertes. Que aún estás a tiempo. Amén. Que aún estás a tiempo. Escúchame bien. El pródigo se fue, pero el pródigo regresó. Amén. Tienes que tener la esperanza que si tu hijo, si tu hija hoy está en el mundo, tienes que ponerte en la brecha por él. Y que algún día él va a regresar a la casa del Padre. Amén. ¿Por qué Dios nos dio hijos? Amén. Hágale la pregunta a la persona que está a su lado. Señor, ¿por qué me diste hijos? Si a este le ha tocado terminarlo de criar. Señor, ¿por qué me diste hijos y todavía? Esta todavía, Señor, la estoy terminando de alimentar, de amamantar. Porque es el diseño de Dios. Amén. Desde el jardín del Edén, la familia es una de las bases fundamentales de toda sociedad. Hace parte del diseño de la creación de Dios, del acuerdo bíblico de Dios. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, multiplicado y fructificado. Mira las etapas del diseño de Dios. Hace parte de lo que Dios planificó para cada uno de nosotros. Escúcheme, vivimos en tiempos difíciles. La Biblia lo declara. Cuando usted ve en Mateo capítulo 24 cómo el Señor anuncia las profecías de los últimos tiempos, hay una en donde dice: se aumentará el pecado, se aumentará la maldad de los hombres, tanto que el corazón del hombre ¿qué? Se enfriará. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la gente, escúchame bien, donde la gente se corrompe, donde la gente traiciona, donde la gente levanta falsos testimonios, donde la gente hace lo que sea para salir adelante, donde la gente se está pervirtiendo de una manera que uno jamás pensó, donde se ha aumentado el homosexualismo, la ciencia. Hay una perversión total en el sistema del mundo. Escúchame bien, Jesús oró por sus discípulos antes de ser crucificado. ¿Y cuál fue la oración que dio al Padre? Padre, no oro para que nos saques del mundo, sino para que nos guardes de lo que hay en el mundo. Escúchame bien, vamos a estar hasta que vayamos a la presencia de Dios. Tenemos que convivir con todas las cosas malas que hay en este sistema. Escúcheme, como padres tenemos que tener el discernimiento, porque sabe algo, los únicos confiables para nuestros hijos en este momento somos los padres. Porque si tu hijo no está en un colegio cristiano, le van a enseñar de cosas que hoy el sistema, que el gobierno y los entes estatales le quieren enseñar a nuestros hijos. Cosas que corrompen toda costumbre piadosa y que tenga que ver con los principios de la palabra del Señor. Entonces tú como padre tienes que hacer un trabajo adicional. No alcanza solamente
consejos. No alcanza solamente con orar en la mañana y orar antes de acostarse. Tú tienes que tener una buena comunicación con tus hijos. Para eso Dios nos entrega a los hijos, para formarlos. Amén. Los padres aún somos los primeros y los mejores maestros que nuestros hijos van a tener. ¿Alguien puede creer eso? Escúchame bien. Y un maestro, escúchame bien, pasa tiempo con sus hijos. Escúcheme, cuando Jesús se reunía con sus discípulos, muchos que conocen la palabra, muchos que han estudiado teología, gente más preparada que nosotros, escúcheme, ¿sabe qué dijeron? Que Jesús pasó mucho más tiempo en intimidad con sus hijos espirituales que ejerciendo su ministerio públicamente. ¿Sabe? Un maestro pasa tiempo con sus hijos. ¿Para qué? Para formarlos, para instruirlos, para disciplinarlos, para darle dirección sobre aquellas cosas que pueden atropellar su integridad, con aquellas cosas que pueden atropellar sus principios, con aquellas cosas que lo pueden hacer perder la moral, su creencia, traicionar aquello que un día le prometieron al Señor. Amén. Dios podría, escúchame bien, haber elegido una manera diferente de formar a los hijos. Tú sabes que hay algunas especies animales y hay unas especies vegetales que no queman la etapa que quemamos los seres humanos. Y hay algunos animales que no tienen juventud, adolescencia y preadolescencia, sino que nacen y enseguida ya son adultos. Hay algunas especies vegetales que nacen y se reproducen de una manera diferente a otras de su especie, y muy diferente a la de nosotros. Pero a Dios le plació que nosotros fuéramos creciendo y quemando etapas por etapas. Escúchame bien. Y hoy que sabemos esto, uno diría, y la oración de muchos padres sería: Señor, ¿y tú por qué no hiciste eso con nosotros, los padres? ¿Y por qué nuestros hijos hubieran nacido y hubieran crecido y nos hubiéramos ahorrado una cantidad de trabajo y una cantidad de consejos y una cantidad de sufrimiento? Pero Dios le plació que fuera de esta manera. Porque Dios no necesitaba que ellos aprendieran a cómo ser hijos, sino que nosotros entendiéramos cómo debemos ser como padres. Amén. Los padres fueron dados por Dios a los hijos para que tenga alguien que los sustente, para que tenga alguien que los guíe y para que tenga alguien que los oriente. Escúchame bien, es una responsabilidad de nosotros, los padres, ser el sustento material, el proveedor de aquellos, escúchame bien, que están desprovistos, que están indefensos. ¿Sabes? Me da mucha tristeza a veces, y perdóneme la ilustración, ver muchos jóvenes, hace poco lo vi, pasaron al lado mío, jóvenes de 12, 13, 14 años, fumando, escúchame bien, droga. Y yo los miré y me miraron con una cara de ímpetu, de soberbia, como diciendo: me importa lo que tú pienses. Y alzaron su cabeza y echaron el humo hacia el aire, así como diciendo: aquí te dejo la huella de lo que estoy haciendo. ¿Sabes cuál fue la reflexión que me vino a la mente? Hace 15 años, 13 años, tu mamá te amamantaba de un seno, escúchame bien. Y cómo tú eres capaz de cambiar lo uno por lo otro. Y cómo somos nosotros, escúchame bien, permisivos en algún momento para que eso suceda en el seno de nuestra familia. No solamente es sustentar, escúchame, aparecer y desaparecer. Porque sustentar no solamente es dar algo. Escúchame, sustentar también consiste en alimentarlo espiritualmente, en alimentarlo emocionalmente, en de fortalecer una identidad propia en ese niño, en ese joven. ¿Sabes? Eso me habla de guiar. Porque muchas veces la dirección de tus hijos no es la dirección que tú le quieres dar. Y te has preguntado, en vez de regañarlos y de abusar de tu autoridad, ¿por qué ellos no siguen la dirección tuya? ¿Por qué no me obedecen? ¿Sabes
que ellos estaban esperando que tú fueras. ¿Por qué la gente obedecía a Moisés y no obedecía a Coré? Siendo Coré una familia de los levitas, escúchame. ¿Por qué? Porque el que guiaba, ¿quién era? Era Moisés. ¿Alguien me dice amén? Entonces ellos van a obedecer la dirección con la cual se identifican. ¿Alguien me dice amén? ¿Ok? Ellos necesitan ser orientados. La palabra dice en Lucas capítulo 2 verso 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Escúchame, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La responsabilidad de los padres es indiscutible en la palabra. Ahí no mencionan a José y ahí no mencionan a María. Pero se supone que el crecimiento de Jesús, escúchame bien, no era independiente. Obedecía a que había unos padres que le impartían ¿qué? Sabiduría, que le impartían ¿qué? Conocimiento, que le impartían ¿qué? Dirección, que le impartían ¿qué? Protección. Escúchame, cuando él se desapareció en la sinagoga, ¿qué dice la palabra? Que ellos se regresaron para averiguar dónde estaba Jesús, porque estaban preocupados. ¿Sabes? Y de aquí uno puede sacar totalmente un sermón y hablar. Tú te preocupas por tus hijos, escúchame. Te preocupas por tus hijos. Te preocupas por su manera y su conducta, su manera de responder, su conducta al no responder a la autoridad tuya. Te preocupas porque tal vez ellos no hacen lo que tú quieres. Te preocupas porque manifiestan rebeldía cuando tú los exhortas. Y a veces demandamos una sabiduría y una estatura que ellos no tienen o que no les ha sido impartida de parte de nosotros. Amén. Estamos buscando responsabilidades en aquellos vasos que necesitan ser llenados. Escúchame bien. Pero ¿dónde está el agua? ¿Y dónde está? Están aquellos que los podemos llenar, porque tenemos el respaldo y la autoridad de Dios para que eso se dé. El Señor nos ha puesto como padres para ser mayordomos de nuestros hijos. ¿Usted sabe qué es un mayordomo? Uno que administra algo que no es de él. Amén. ¿Sabe? El principio de mayordomía usted lo encuentra en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: comerás de todo lo que está aquí, pero del árbol del bien y del mal tú no vas a comer. Amén. O sea, hay cosas de las cuales tú te tienes que abstener cuando eres hijo de Dios. Hay cosas que están prohibidas para aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que hacemos parte del cuerpo, no caminamos como caminan los del mundo. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Sabes? Tú como mayordomo tienes que enseñarles eso a tus hijos. Amén. Tienes que enseñarles cuál es la luz y cuál es la tiniebla. Escúchame bien. Cuáles actitudes están incorrectas y cuáles actitudes están incorrectas. ¿Sabes? Tú tienes que quitarle de la boca aquellas palabras obscenas y colocarle palabras de bien, palabras que bendigan. ¿Sabes? Es menester responsabilidad de nosotros saber administrar nuestra familia y en este caso nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos entregó hijos a nosotros. Ahora tienes que amar a tus hijos y tienes que aceptarlos, escúchame bien, como ellos son. Dentro del orden de Dios he dicho, amén. Amar a los hijos. Dígale al que está a su lado: mamá, me tienes que amar. Hija, sí, yo te amo con todos tus defectos, con todas tus malcrianzas, con todas tus palabras, con toda tu bachería, con todo lo que... Tenemos que amar a nuestros hijos. Escúchame bien. Dios da hijos a los padres en calidad de un sagrado préstamo. Amén. Ahora,
Un niño, escúchame bien, cuando se moja el pañal, ¿qué hace? Cuando no puede expresar que quiere ir al baño, cuando quiere hacer chichi y cuando quiere hacer el otro, ¿cómo lo manifiesta si no sabe hablar en ese momento? Él sencillamente lo hace y después llora. Ese es el lenguaje de él. Un lenguaje que a veces como padres uno no interpreta hasta que aprende a conocer esas señales, ¿cierto que sí? Pero a pesar de eso, a pesar de que tú cambiaste el pañal, le pusiste uno nuevo y lo volvió a hacer, tú lo sigues amando, amén. Así el bolsillo te duela, tú lo sigues amando. Así de pronto tú no entiendas, pero ¿por qué lo terminó de hacer ahora y lo va a volver a hacer? Ese es tu hijo y tú lo amas, escúchame bien. Y la manera de ellos comunicarlo tal vez no es la mejor. Cuando él tiene hambre, escúchame bien, él llora. Y tú dices, ¿qué le pasa? Y se te ha pasado la hora de la comida muchas veces. En otras ocasiones me ha tocado ver que cuando no quieren comer más, te voltean el plato. O lo tiran allá o se lo tiran encima. Pero es una manera de manifestar, de comunicarse de parte de ellos. Escúchame. Pero ¿cómo sabes tú todas esas interpretaciones y ese lenguaje que ellos expresan en las distintas ocasiones? Porque pongo unos ejemplos que son los más comunes. ¿Cómo lo sabes tú? Cuando tú pasas tiempo con tus hijos. Amén. Tú comienzas a interpretar el lenguaje de ellos aunque no entiendas absolutamente nada. Pero escúcheme, estuve leyendo acerca de una mujer llamada Susana Wesley. Susana Wesley era la madre de un reconocido hombre de Dios llamado John Wesley. Madre también de un reconocido, pero un poco menos que John Wesley, Carlos Wesley. Esta mujer se casó con Samuel Wesley, ¿ok? Y tuvieron 19 hijos. Alguien diga amén. 19 hijos, escúchame. De los cuales 10 murieron durante la infancia. 9 lograron sobrevivir. Pero lo curioso es que ella venía de un hogar piadoso, en donde sus padres tuvieron 25 hijos. Pero la educaron, escúchame bien, en un hogar donde la piedad, donde el amor de Dios era la principal columna. Fue una mujer que se acostumbró a ver a Dios en todas partes. Pero lo más importante es que vio a Dios a través de sus padres. Porque sus padres eran personas que se movían en reuniones donde los hombres discutían asuntos de teología. Esta mujer creció escuchando hablar de Dios. Se casa con un hombre muy reconocido. Todos aquellos que han estudiado la historia bíblica y los pensadores, los grandes hombres de Dios saben quién es John Wesley. Escúchame, es el fundador del metodismo, una persona muy influyente durante los años de 1669-70, cuando Dios lo trajo a este mundo y comenzó a crear las grandes tesis del metodismo y de la palabra de Dios. Su hermano se dedicó a crear canciones y himnos que son reconocidos durante esa etapa de la historia de la iglesia. Pero donde quiero llegar es que dice la historia de esta mujer que ella dedicaba tiempo durante la infancia a sus 19 hijos. Gloria al Señor. No sé qué tiempo y no sé qué tiempo tenía, qué tiempo dedicaba a otras cosas. Pero esta mujer dice, escúchame bien, ¿y por qué uno puede comprobar que la historia es veraz y lo que dice es real? Porque cuando tú ves a un hombre como John Wesley, cuando tú ves el fruto, escúchame bien, de lo que la historia dice, tú puedes decir, es verdad. Amén. Escúchame bien. El amor que tú sientes por tus hijos te va a llevar a sacrificar a veces tu propia felicidad. Amén. A veces tus propios sueños, a veces tu propio tiempo donde quieres descansar, relajarte, distraerte. A muchas de las que están aquí, tal vez han tenido que detener su desarrollo y su crecimiento secular para dedicarse, escúchame bien, para atender a sus hijos. Y esto tal vez ha representado una carga, una frustración, y se han sentido fracasados o fracasadas porque no han podido hacer lo que desean. Pero lo que te quiero decir
decir, escúchame bien, es que no menosprecies la labor que tú estás desempeñando en este momento. Seas padre o seas madre. Si te ha tocado hacer un alto en el camino y aplazar tus sueños, aplazar tus anhelos, aplazar muchos momentos que puedes tener y te los puedes tomar, pero has decidido edificar tu casa de una manera sabia, escúchame, Dios te lo va a recompensar. Amén. Tal vez no veas el fruto que tú quieres recibir para tu vida, pero créeme que vas a recoger en tus hijos la mayor cosecha que tú jamás has visto y jamás vas a ver en una familia que está aquí, en otra que puede estar acá, en otra que puede estar acá. Te van a criticar, escúchame bien, te van a vituperar, ¿verdad? Vituperar, ya lo aprendí. Vituperar, te van a juzgar porque tal vez no te van a entender. Pero escúchame bien, escúchame bien, que te esfuerza, aquel que te habla todos los días a tu oído, aquel sobre el cual tú derramas tu corazón, aquel que ha enjuagado tus lágrimas durante cada batalla que te ha tocado vivir, aquel que te ha provisto cuando no has tenido un peso para enviarlo al colegio, para enviarlo con una merienda, para pagar su mensualidad, para pagar el arriendo, aquel con el cual no has podido ni siquiera comprarle algo para que se distraiga, aquel que te escucha y te ve todas las mañanas, no te va a dejar en vergüenza. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Nutrir y alimentar a nuestros hijos es deber de nosotros como padres. ¿Sabe? Esto me quebranta. ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento de nuestra vida, escúcheme bien, ponte romántico. No me haga canciones así de velorio. ¿Sabe algo? Hubo muchos momentos y tengo muchos que contar. Pero cuando tú obedeces a Dios, escúchame bien, Dios no te va a dejar en vergüenza, mi hermano. Te lo digo sin temor a equivocarme, porque lo he visto muchas veces al Señor actuar. Pero recuerdo que de esos tiempos, y estoy hablando de nutrir y alimentar a nuestros hijos, donde no teníamos de pronto para una fecha muy especial para nosotros, como son los fines de año, para regalarle algo a él, para comprarle algo de vestir, ni siquiera para nosotros, pero uno llega un momento en que no te importa si tú o no, si tú comes o no comes, si tienes o no tienes. Y tú ves que todo el mundo tiene a tu alrededor, pero tú, la misma promesa, ni tus vestidos se pondrán viejos, ni tus calzados se van. Los mismos zapatos de hace 5 años, la misma ropa de hace 5 años. Dios no permite que se desgaste. Escúchame, eso aguantó lavada y eso aguantó planchada que tremendo. Pero era la misma, escúchame bien. Con tal de que nuestro hijo tuviera. Y sabes, nosotros le decíamos a Dios, o sea, para Dios no existe esa fecha, escúchame. Para Dios no existe que le voy a poner un juguete el 24, ni que yo tengo que estrenar en diciembre. Para Dios no existe esa fecha. Pero Dios conoce el deseo de nuestro corazón. Y Dios dice que Dios concede el deseo que hay en Él. ¿Y sabe algo? Yo recuerdo que no había para un regalo. Y bueno, uno no está atado a ese tipo de cosas. Pero tú, ¿cómo le explicas a un niño? Es que Dios me tiene en un proceso. Es que Dios me está probando. Es que estamos en una etapa de crecimiento espiritual. Es que el Señor me dijo que nos hizo un llamado y está enseñándonos a depender de Él. ¿Tú cómo le explicas que los cuervos van a llegar, o que el aceite se va a multiplicar, o que los panes y los peces se van a... Y entonces va a llegar diciembre y vamos a tener los recursos para proveer todo lo que es necesario? No, un niño no entiende
Un niño pide sin importar si el papá tiene o no tiene. Amén. Y sabe, yo fui donde el Padre. Amén. Porque yo sé que tengo un Padre grande y un Padre bueno. Amén. ¿Cuántos lo saben? Escúchenme bien. Gloria al Señor. ¿Sabe algo? Yo recuerdo que ese diciembre el Señor bendijo nuestra casa y nos visitó con cosas buenas. Y no voy a ser específico, pero ese año hubo una provisión para Él y hubo una provisión para nosotros. Escúchame bien. Y en ese momento, cuando no había, pude cambiar o pudimos cambiar en parte nuestras vestiduras y gozamos de esa bendición. ¿Sabes? Por eso yo sé, escúchame bien, que Dios no te va a dejar en vergüenza. Amén. Dios no va a dejar de proveer tu mano. Escúchame, Dios te va a sustentar. O sea, pero a tus hijos, si tú le has creído al Señor, nunca les va a faltar absolutamente nada. Dios no solamente te da la fuerza, dice la palabra, para hacer la riqueza, sino que Él es el dueño de todo lo que está aquí en la tierra. Escúchame bien. Y como dueño, yo creo firmemente que cuando uno de sus hijos tiene necesidad, el trabajo va a llegar, la puerta se va a abrir, la provisión aparecerá. De alguna forma Dios hará que en tus manos siempre haya lo necesario para sustentar tu casa, para levantar a tus hijos, para alimentar a los tuyos, para proveer al necesitado. Amén. Vamos, dáselo fuerte. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén. La palabra dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Ok? Bien, según la Biblia inglesa, la palabra criarlos, la expresión criarlos en la disciplina y amonestación del Señor significa nurture, que corresponde a criar, a nutrir, o sea, o alimentar espiritualmente. Entonces diríamos de la siguiente manera el texto completo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino nutrirlos espiritualmente, alimentarlos, escúchame bien, de la palabra del Señor. Escúchame. ¿Para qué? Para que ellos entiendan qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Ahora, entiendo yo que no es fácil, escúchame, con todos los afanes que uno tiene como padre, dedicarse no solamente a proveer para su casa, sino también a proveer el alimento espiritual y a criar a sus hijos. Sé que es complicado ejercer dos roles o tres roles a la vez: ser esposa, ser madre, ser profesional o trabajar. Pero escúcheme bien, Dios ha preparado y te ha preparado y nos ha preparado a nosotros para cubrir todo ese tipo de situaciones en nuestra familia. Amén. Y cuando la palabra habla: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, uno se puede dar cuenta que en algunas familias cristianas muchas veces tú ves que lo que Dios provocó que fuera una bendición a través de su palabra para nosotros como padres, muchas veces se convierte en una carga para muchos de nosotros. Y vemos hogares en donde padres discuten con sus hijos y los hijos debaten, discuten con sus padres. ¿Sabe? Y más son las contiendas que los momentos de gozo, de felicidad, de conciliación. La pregunta es: si tú, siendo el más fuerte en la fe, ¿por qué estás permitiendo que el más débil de la fe se iguale a ti? ¿O por qué tú estás permitiendo que tú te iguales a Él? Si la palabra es de doble vía: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, e hijos, no provoquéis a ira a vuestros padres. Pero inicia con la actitud del padre. ¿Por qué? Porque tú como padre tienes la responsabilidad de amortiguar, de atenuar, de conciliar
cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza del hogar. Ahí que hay un paralelismo de la relación Cristo-iglesia y hombre, cabeza y familia. Escúchame bien. La pregunta es: ¿cómo actuó Cristo? Cuando tú como hijo o como criatura llegaste a los pies de Él, Cristo te provocó a ira, y con toda razón Él podría estar airado en contra de nosotros antes de conocerle. Sin embargo, Él te perdonó, escúchame bien, y no te señaló y no te cuestionó por tu pasado. Tu pasado Él se comprometió a borrarlo y a partir de ahí hacer todas las cosas nuevas. Pero a veces habemos padres que creamos, escúchame bien, del hogar y de la familia un escenario de contienda permanente. No tenemos de pronto la capacidad y la sabiduría que Dios sí nos ha entregado, pero que no hemos tenido la responsabilidad y la diligencia de tomar nuestro papel en serio y poder lograr el equilibrio que nuestra relación, nuestra familia necesita. Amén. Alguien diga amén. Ahora, ¿qué es instruir? ¿Por qué instruir? Escúchame bien. Estas dos habilidades, el ser humano, no pueden estar separadas. Primeramente, por la naturaleza emotiva de nuestros hijos, tiene que ser desarrollada. El entrenamiento controla el saber, mientras que la educación provee el conocimiento de cómo hacer lo que sabe. Ahora, ¿de qué le sirve a tu hijo una información si no sabe qué hacer con esa información? ¿De qué le sirve a que tú le digas a tu hijo: me llegas temprano? Pero si tú no le dices del peligro que hay si llegas tarde. ¿De qué le sirve, ojo con este niño, si no le hablas del peligro que hay si te metes en una relación con ese niño? ¿De qué te sirve hablarle, ojo, tienes que guardarte para Dios, si no le hablas de las consecuencias de pecar en contra de Dios? ¿Alguien me dice amén? ¿De qué le sirve el saber si no sabe aplicar esa información? Y muchos padres se desgastan discutiendo con sus hijos. Yo a veces veo discusiones encarnecidas en el bus, en la calle, en la casa, en la familia. Padres con hijos. A veces en consejería uno ve eso. Y se echan la culpa el uno y el otro. Pero yo digo, bueno, pero ¿qué están haciendo para cambiarle la dirección a eso? Porque si tú conoces a Dios pero no aplicas la palabra a tu vida, no está pasando nada. ¿Alguien me dice amén? Entonces, la instrucción, escúchame bien, ¿en qué consiste? En que deja conocer algo, pero que le diga cómo se hace. La palabra dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Escúchame, tú le vas a decir a tu hijo: yo soy cristiano y tú eres cristiano, y eso no le va a alcanzar para que allá alguien le diga algo y se acueste como un joven, se acueste como una niña. Escúchame bien. Para que alguien le proponga droga y él la acepte, eso no le va a servir. Instruir significa formarlo. Instruir significa que le dediques tiempo a Él. Instruir significa que Él escuche de tu propia boca los peligros que hay si se aparta de Dios. Amén. ¿Sabe? Eso es nutrir. Escúcheme bien. Eso es nutrir. Entonces Él va a tener el suficiente almacenamiento e inventario en su vida para poder rechazar las propuestas del enemigo. Para poder rechazar cuando haya algo que lo vaya a apartar de los principios, de la moral que tú le enseñaste y que un día le hablaste. Amén. Así se nutre y así se alimenta espiritualmente aquello que Dios te ha dado para administrar. ¿Alguien me dice amén? Vuelvo y te repito: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres. En el lugar en el cual creció Jesús, escúchame bien, José era la cabeza, escúchame, y María era su madre. Ahora, este texto me habla de que Jesús era diligente con la enseñanza de sus padres. Me habla de que ellos eran sabios.
me habla de que ellos, escúchame bien, le ayudaron en los procesos de cada etapa de su vida. Dice, crecía en estatura y crecía en gracia, crecía en sabiduría. Escúchame bien, 3 tipos de crecimiento. ¿Sabe? Esto me habla de que pasaban tiempo con él. Esto me habla de que en su boca siempre estaba el consejo bíblico. Me habla de que siempre estaban los proverbios de Salomón. Me habla de que le impartían la gracia del Espíritu de Dios sobre él para que ejerciera su labor al cual el Padre le había enviado a cumplir aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cuánto le hablas tú a tus hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo te sientas tú a hablar de Dios con él? ¿Sabes? A veces Isaac, perdóname Isaac, a veces Isaac me dice, papi, pero es que tú todo lo relacionas con la palabra. Si vamos a comer, así comía David. Si vamos a comer helado, es que David si él me dice algo de un celular, yo digo, pero mira que en la época de David no había celular y la gente, o sea, yo todo lo relaciono. Porque si tú no le hablas de Dios, escúchame bien, el mundo le va a hablar de droga. Si tú no le hablas de Dios, el mundo le va a hablar de sexo. Si tú no le hablas de Dios, el mundo le va a hablar de pornografía. Si tú no le hablas de Dios, ella no va a saber qué decidir cuando un novio o un amigo le proponga tener intimidad. Amén. Si tú no le hablas de Dios, él no va a saber qué decir cuando alguien le proponga tomar o le proponga un tabaco de marihuana o le proponga un negocio que a Dios no le agrada. Amén. Estamos hablando de nutrir, de alimentar. Y eso lo tienes que hacer. Satúralo de Dios. Amén. Amén. Y por último, tienes que ser ejemplo. Mira al que está a tu lado y dile, tienes que ser ejemplo. Pablo dijo, tú que enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Amén. Hay mucha gente que habla mucho y hace poco. Eso es lo que quiso decir Pablo. Hay mucha gente que predica pero no aplica. Y no estoy hablando de perfección, escúchame bien. Pero lo que uno predica tiene que aplicarlo. Lo que uno dice incluye a Dios, escúchame bien, tiene que demostrarlo. Entonces es muy triste observar familias cristianas en donde no se ve el fruto de lo que ellos representan en sus hijos. Y tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy un hombre de Dios, ni puedo decir que soy una mujer de Dios, pero mis hijos se están comportando como unas personas totalmente ajenas a la palabra. Hay un vínculo que se ha roto. ¿Y qué estás haciendo tú para que ese vínculo retome su diseño original? ¿Alguien me dice amén? Tú puedes decirme, es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. No, vuelvo y te lo repito. Abrí con esta palabra y voy a sellar y a terminar con esta palabra. Tú eres padre hasta el día que partas a la presencia de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Escúchame bien, de tus hijos. Métete eso de ceja en ceja. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 dice, Deuteronomio 6, versos 6 al 7, cuando Dios mandó a los padres que instruyeran diligentemente a sus hijos, dijo estas palabras, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas, escúchame, hablarás de ellas, lo que te dije anteriormente, estando en casa, escúchame bien, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, escúchame bien, cuando se levante, escúchame, háblale de Dios. Estás aquí, escúchame, con el aliento que tienes, te levantaste porque Dios le dio y le plació, le dio la gana de que hoy estuvieras en pie. Amén. Escúchame, antes de acostarte, sea como sea que te haya ido en el día, dale gracias al Señor. Ve a la cama, ve donde están ellos y háblale, dile gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque has permitido que en esta casa haya alimento, haya vestido, haya salud, haya calzado. Donde tú vayas andando en el camino, en el carro, escúchame bien, en el centro
en casa, escúchame bien. Estando en casa. ¿Sabes qué sería bueno? ¿Y cuál es el deseo de nosotros? Que tus hijos, escúchame bien, yo los pudiera ver y Dios me dé vida para verlos cantando, danzando, profetizando, escúchame bien, pastoreando a los jóvenes de este lugar, tocando, escúchame, siendo los maestros del colegio que vamos a tener más adelante, escúchame bien, siendo los futuros predicadores de esta casa, de este lugar. ¿Sabes? A mí me daría gozo, escúchame bien, no sé a ti, pero a mí me daría gozo, escúchame, que tus hijos no se perdieran, escúchame, en una calle, que lo encontraran cada fin de semana, revuelto, escúchame, en un bordillo, sin poder pertenecerse a él. No me gustaría ver y escuchar nunca el testimonio del hijo de alguien, escúchame, que está en droga, perdiéndose, que está en prostitución. No me gustaría verlos en la casa del Padre, hablando y haciendo lo que la palabra dice, escúchame bien, que lo que un día yo prediqué en este lugar, generaciones más adelante se pueda ver cumplido, escúchame, y que yo pueda ver a mis sobrinos aquí cantando, que yo pueda ver a tus hijos, escúchame bien, glorificando a Dios, que yo pueda ver a los que hoy están allá adentro, escúchame, tocando aquí arriba, ¿sabes? Eso es lo que yo le pido al Señor. Y eso es lo que quiero que haga en tu corazón. Pero tenemos que hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer. ¿Sabe? Cuando yo fui por primera vez y alguien me dio una palabra, primero el médico había dicho que ella no podía tener hijos, pero vino alguien de Dios y dijo: de tu vientre nacerá un hombre de Dios, escúchame, y será ministro de alabanza, y su nombre será nombre de profeta. Yo tomé esa palabra, escúchame, y la atesoré con toda la sentencia que había de que nunca podía tener hijos, escuche, y yo atesoré esa palabra. Y tú hoy puedes ver el cumplimiento de esa palabra. Yo no te estoy predicando algo que quiero motivar tu corazón. Yo te estoy hablando de algo que yo viví y que yo he visto, escúchame bien. Cuando tú tratas de hacer las cosas como Dios te manda en su palabra. Y yo creo que eso es el deseo de tu corazón. Que un día tú puedas ver a tus hijos testificando de lo que sus padres, o sea tú, hiciste por ellos. Cuando tú los levantaste y los rescataste del mundo. Cuando tú los animaste a seguir adelante. Cuando en medio de sus luchas y sus batallas que ellos tienen como jóvenes, como niños, como preadolescentes, tú estuviste ahí para darle un consejo y no permitiste que alguien de allá afuera te lo dañara, te lo robara, escúchame bien, y lo apartara del camino que un día escogiste tú tener. ¿Sabes? Eso es lo más gratificante que uno puede tener como padre. Amén. Yo quiero que estés en pie y vamos a orarle al Señor.